Amar es más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todas y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y esta es una sesión más de Mentor Sessions. Hoy tenemos nuestra última sesión del 2020 y tenemos preparadas muchas sorpresas, no solo para esta sesión, sino también para la temporada 2021. Tendremos invitados espectaculares y quiero que guardes particularmente la fecha de 20 de enero del 2021. El 20 de enero del 2021 tendremos nuestra lección inaugural y tenemos a un invitado de lujo que lo vas a ver en nuestras redes sociales muy pronto, pero déjame contarte que será una experiencia extraordinaria, una persona que por primera vez está aceptando hablar públicamente como lo va a hacer contando la historia de una de las organizaciones más importantes del mundo. Así que estamos muy entusiasmados con eso. Y hoy vamos a cerrar la temporada con un invitado de lujo. Será una sesión sin duda que tengo mucha expectativa porque es un tema que nos interesa a todas las personas que estamos en redes sociales. Y la pregunta que nos haremos es, ¿cómo manejar la reputación personal y organizacional en un contexto digital? Sin duda, el mundo ha cambiado radicalmente y todos y todas tenemos una huella digital. De hecho, por si no lo sabías, tus hijos o tus hijas ya tienen una huella digital desde el momento que nacen. E incluso hay estudios que dicen que es antes por todo lo que empezamos a crear del contenido cuando compartimos, inclusive que estamos esperando a un hijo. Y eso tiene un impacto muy importante. Vemos que en las redes sociales las cosas que quedan allí quedan para siempre en muchos casos. Y hoy vamos a hablar de cuáles son esas buenas prácticas, sobre todo para gestionar esa marca de tu empresa o tuya como persona. Así que antes de presentar a nuestro invitado, déjame poner en contexto de qué hablaremos gracias a un video que hace Google. Y Google nos da un 101 introductorio de qué es el manejo digital de la reputación. Veamos a continuación. La web facilita la comunicación con amigos, familiares y personas que comparten tus intereses. Enviar mensajes, publicar fotos o participar en las redes sociales es tan común que en algunas ocasiones lo hacemos sin pensarlo dos veces. Al igual que un libro que ha sido publicado y que cualquiera puede encontrar en una librería, la información que publicas en Internet puede ser permanente e impactar en cómo te perciben los demás. En otras palabras, puede afectar tu reputación en línea. Por eso es importante entender la diferencia entre información pública e información privada que no deseas compartir en Internet. Las personas tienen diferentes ideas sobre qué información desean compartir. Tu privacidad en la web supone establecer tus propios límites en torno a qué información quieres publicar. Recuerda que la información que compartes va dejando una huella que es fácil de rastrear. Tu huella digital puede estar compuesta por fotos, videos, publicaciones y comentarios. Al compartir y publicar contenido en Internet, piensa en las consecuencias a largo plazo. Una imagen, mensaje o publicación que hoy parece graciosa e inofensiva podría ser vista por personas que no deseas, descargada, copiada o malinterpretada en el futuro.
En las redes sociales, las configuraciones de privacidad son una herramienta importante para ayudarte a decidir cuánta información compartes, cuándo y con quién. Revisa la configuración de privacidad de las distintas redes sociales y servicios que utilizas para decidir con quién vas a compartir. Asegúrate también de saber exactamente qué compartes. Por ejemplo, ¿sabías que muchas fotos contienen geolocalización y pueden revelar tu ubicación? Quizás quieras compartir públicamente una foto de la torta que acabas de hornear en tu cocina, pero seguramente no quieras contarle a todo el mundo dónde vives. La privacidad en la web también implica respetar los límites que establecen los demás. El que un amigo comparta algo contigo no significa que te esté dando permiso para compartirlo con otras personas. Crear una web agradable es fácil cuando tratamos a los demás con respeto. Los comentarios y comportamientos negativos pueden crear un círculo vicioso que nos incita a responder impulsivamente. Por eso es mejor ser amable en la web. Recuerda que detrás de cada nombre de usuario y avatar hay una persona real con sentimientos tan reales como los tuyos. Si participas en comunidades virtuales, revisa la política de uso. La mayoría de redes sociales permiten reportar contenido potencialmente ofensivo y el comportamiento inapropiado. Es importante saber usar las herramientas de reporte y bloqueo de usuarios. Por último, si ves que alguien es objeto de comentarios o comportamientos ofensivos, no reenvíes mensajes que puedan perjudicarlo. Hazle saber al usuario que envió el mensaje que no te parece aceptable. Haz un esfuerzo por acercarte a la persona afectada y proporcionarle apoyo si es necesario. Ayuda a los demás a comprender que toda comunidad virtual es mejor cuando compartimos opiniones de manera constructiva y respetando las diferencias. Recuerda, puedes ayudar a crear una web positiva para ti y para los demás. Sé amable en línea y establece tus propios límites sobre cuándo compartir y con quiénes. Y Google nos hace un resumen de algunas buenas prácticas de cómo manejar la reputación en línea, pero sobre todo nos hace pensar que lo que dejamos en un mensaje a veces queda para siempre y cómo podemos gestionar esa comunicación. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que déjame presentarte a nuestro mentor para esta sesión. Es un experto en diversos temas digitales y déjame presentártelo por medio de este video. Así que déjenme darle la bienvenida a nuestro buen amigo Luis Castellán. Le decimos cariñosamente Huicho. Mi querido Huicho, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Julito. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí entusiasmado de hablar de un tema que sin duda nos ha tocado a todos de alguna forma y sin duda tú nos vas a dar mucha luz sobre este tema. Y quisiera preguntarte, para ti, dame el resumen ejecutivo de qué es esto que veíamos en el video del manejo de reputación. Sé que tú tienes mucha experiencia tanto del lado corporativo como del lado personal. Pongamos en contexto a nuestra audiencia de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro. Pues nada, antes, muchas gracias por la invitación, mi querido Julio. La verdad es que es un tremendo gusto estar aquí contigo. Vamos a ver, la reputación en línea hoy por hoy es justamente esa huella que hacía mención el video de Google. Vamos a ver, personas, marcas, corporativos, tenemos una huella en la que hoy por hoy se emiten opiniones muy diversas sobre lo que nos gusta y no nos gusta. Los medios de comunicación pues se democratizaron, ¿sí? Hoy por hoy cada uno de nosotros somos un micromedio de comunicación con audiencias cautivas
que son innegables. Y pues justamente cada vez que nosotros emitimos un comentario, hacemos una búsqueda, participamos en un foro, etcétera, aportamos a la reputación positiva o negativa, ¿sí?, del ente, producto, servicio o persona a la que estemos haciendo referencia. Y más o menos en esa línea vamos a ver, de pensamiento es que vamos a ir abordando los temas que tú vayas planteando, con todo gusto. Y me llamaba la atención hacer un ejercicio que entiendo que ha cambiado un poco el ejercicio que voy a ilustrar ahora, pero recuerdo, estábamos en un taller y les decía a las personas, quiero que tomen su teléfono y que por favor googleemos cierta palabra. Y era increíble cómo las búsquedas eran radicalmente diferentes. Tenía un sesgo hacia lo que cada persona estaba buscando. Y les decía, quiero que veamos las primeras 20, que eran aproximadamente las 2 o 3 primeras páginas, y qué interesante cómo la información ya venía con cierto sesgo. Y eso entiendo que ha ido cambiando también, pero no siempre estamos conscientes de esa huella que estamos dejando y de cómo estamos dejando como pequeñas migajas que nos dan una pista de nuestro comportamiento. ¿Has visto que esto ha cambiado de alguna forma en esta época donde hemos utilizado mucho más la tecnología? Yo creo que principalmente esto que tú dices lo podemos ver bastante bien reflejado en el comportamiento de social media. Pues por lo regular y principalmente en redes sociales de opinión, ¿sí?, o de interacción, como es, por ejemplo, Twitter. Por lo regular nosotros seguimos autores o cuentas que son afines a nuestros intereses, ¿sí? Y muchas veces eso puede sesgar el criterio que nosotros tenemos de la opinión del público en general. ¿Por qué razón? Pues indistintamente si yo tengo alguna inclinación política de izquierda, derecha, y cualquiera que el espectro político nos dé para conversar, pues obviamente si yo estoy inmiscuido en un mundo en el que las opiniones son exactamente de un grupo que me es afín, puedo llegar a tener una percepción cognitiva de que el mundo real o el mundo opina exactamente en esa dirección. Pues por supuesto que también para temas de buscadores, cada vez que nosotros nos acercamos a plantearle una pregunta al famoso buscador Google, pues va registrando, ¿sí?, cuál es mi comportamiento, ¿sí? Y por lo regular, pues esta inteligencia artificial me va a ir mostrando en lo que yo más afinidad demuestro, en el tiempo de permanencia a los sitios, en la rapidez con la que yo le doy clic a un cierto enlace, etcétera. Al final del día es un tema de algoritmos que nos van presentando la información por afinidad y preferencia. Sin embargo, hay aspectos que es importante decir. En la gestión de la reputación en línea, pues los buscadores claramente hoy por hoy nos van a sacar, más allá que mis intereses, nos van a dar la información más relevante, ¿sí? Los sitios que tienen más tráfico que hagan alusión a la búsqueda que yo estoy haciendo, los sitios que pagan por un posicionamiento de esa compra de keywords, por el otro lado, las noticias o, no sé, opiniones en social media que más compartibilidad han tenido y que pues al final del día la muestra de esto es un orden de relevancia por el orden del tráfico, opiniones, shareability, etcétera, etcétera. Y recuerdo una persona que me decía, ahora todo es gratis, puedo buscar la información de forma gratuita, y le digo, no hay nada gratis en la vida. Si no tuviste que pagar por algo, el producto eres tú. Claro. Y sin duda lo que estamos vendiendo es una forma de perfilar mejor para hacer campañas más segmentadas y que lleguen más a una persona que mostró ciertos comportamientos. Y es que precisamente el ámbito digital es un campo súper fértil para emitir opinión, como te decía, que van a denotar mis gustos, mis preferencias. Vamos a ver qué productos me satisfacen, con cuáles realmente estoy completamente insatisfecho. Y lo podemos ver claramente desde temas, y principalmente ahora en época de pandemia, en servicios de delivery, en reviews de restaurantes, en atención y servicio al cliente, de pronto en el sistema de bancos, etcétera. Es decir, creo que a partir de esa opinión que intencionadamente nosotros damos y que nadie nos está preguntando,
¿sí? Porque esta es la belleza del mundo del social principalmente, es que son opiniones espontáneas. Nosotros demostramos, ¿sí? Realmente cuál podemos hacer un perfilamiento de preferencias en el ámbito digital, ¿sí? Y es por eso tan importante el abordar y entender para dónde es que van las tendencias, que nuevamente también deben empatar, en teoría, con algunos comportamientos, rituales, hábitos de consumo y demás. Y creo que esto empalma perfectamente con el tema que hablábamos la semana pasada de cómo entender a un consumidor que es un ser emocional. Correcto. Y creo que cuando las emociones entran en juego, ahí es donde entra eso visceral, eso que compartimos, eso que reaccionamos. Claro. Y creo que sin duda cuando se tocan nuestras creencias, lo que tú decías, lo político, lo religioso, los deportes, ahí es donde se reacciona y pareciera que eso tiene algunos componentes que hacen que algo se viralice. Ahora, entiendo que tú nos has preparado un contexto para que podamos tener esta conversación. Me encantaría que tú nos comentaras algunas de estas enseñanzas que tú has preparado para nosotros. Te agradezco mucho la generosidad de compartirla. Claro que sí, con todo gusto. Voy a compartir pantalla. Tú me indicas si ya la podemos ver. Sí, con gusto. Ya la puedes poner en modo presentación. Listo. Perfecto. Pues bueno, yo soy el director general de Data Driven Intelligence y pues más o menos aquí la forma en que nosotros abordamos la reputación en línea empieza por una premisa que es muy sencilla. Nuestra reputación es tan sencillo como hacemos sentir nosotros a las personas, ¿no? Y ahí es donde debemos entender lo poderoso de nuestro comportamiento en el ámbito digital. Tengo un gran amigo que en su momento pues me decía, quien me enseñó a usar digital fue mi abuelita, mi gran amigo Poncho, y él decía, es tan básico como cuando uno llega a un lugar dice buenos días y cuando uno se va se despide, si uno termina de comer dice buen provecho, y esas actitudes normalizadas o que pareciera que son tan comunes, hoy por hoy pues las vemos reflejadas en el comportamiento de personas, marcas, corporativos y demás, y es precisamente esa forma en cómo hacemos sentir a nuestra audiencia es lo que va a construir nuestra reputación. Pero para efectos teóricos, por así decirlo, el Online Reputation Management es la gestión de la reputación en línea. Sí, es la práctica de comprender e influir en la reputación de una persona u organización utilizando herramientas online. ¿Sí? Aunque suene redundante, ese es parte del concepto. Cuando hablamos del término reputación online, hablamos de la valoración y de la percepción que los usuarios adquieren sobre nosotros, ¿sí? Después de evaluar la información que les llega relativa a nuestra empresa, ¿sí? O a nuestra persona. Es decir, hay tres formas en las que se puede construir una reputación. Lo primero es lo que se dice de nosotros. Lo segundo es lo que se busca de nosotros, ¿sí? Y tercero, lo que decimos nosotros mismos, ¿sí? Y esta reputación es concebida como el reflejo del prestigio o estima de una persona o marca en el mundo del Internet. Y en ella entran a participar terceras personas a través de la expresión de sus opiniones y comentarios, que es justamente lo que hablábamos hace un momento, que se generan como consecuencia de nuestra presencia en digital y de nuestras acciones en el mundo online. Conocemos nosotros desde DDI muchísimos casos de empresas, de marcas, de corporativos y demás, que su estrategia, pues eventualmente en escenarios de altísima conflictividad, la estrategia es no decir nada. Y nosotros consideramos que eso muchas veces puede resultar siendo un error, puesto que si nosotros estamos en un escenario de conflictividad o de opinión exacerbada, pues estamos dejando la cancha libre para que la agenda la ponga un detractor. Mientras que tenemos la gran oportunidad hoy por hoy de dejar de ser generadores de opinión para trascender y ser generadores de contenido, que es la belleza de la comunicación digital. No dependemos de terceros para ser protagonistas. Y bueno, una pequeñita frase ahí que a mí me encanta y es el que, pues para construir una reputación nos tardamos 20 años, ¿sí? Y nada más se necesitan 5 minutos para arruinarla. Y justamente esto, si nosotros lo consideramos como dice este economista Warren Buffett, pues nos va a obligar a nosotros a hacer las cosas diferentes y a abordar a nuestras audiencias
más conscientemente y más responsablemente. Entonces, por ese lado, vamos. Y esto lo que nos ata es a un principio muy, muy básico de las relaciones públicas, que aplica intrínsecamente al mundo digital, a las relaciones públicas digitales, ¿sí? Las relaciones públicas se definen como una serie de acciones estratégicas desarrolladas en determinado tiempo con el objetivo de crear vínculos, y eso es importantísimo. Relaciones y comunicación entre los distintos grupos de personas hacia los que nos estamos dirigiendo. Esto, indistintamente, si es en el mundo online o en el mundo offline, ¿sí?, es lo que debe prevalecer como una premisa del actuar si nosotros queremos resguardar y proyectar una buena reputación. Lo dejo ahí por el momento. No sé si tú tienes alguna consulta, mi querido Julio. Ahora, me llamaba la atención que tú decías que es generar valor. Y creo que hay mucho en eso. Eso lo vemos inclusive personas que en YouTube a lo mejor se han vuelto aparentemente un éxito rápido, pero generaron un valor muy específico para una comunidad muy determinada y encontraron una tribu específica. Tú que has hecho tanta investigación en temas digitales, me interesa que me cuentes qué has encontrado que hace que algo se viralice, porque vemos que hay lo que se viraliza positivo, que puede generar gran goodwill para una marca y un caso que conecta con las personas, y eso hace que la empresa cambie para siempre. Claro. El ejemplo de la pandemia que todos vimos al empresario Benjamín Aidú, que es el empresario ganés que amenizaba funerales, y es una empresa real de Ghana que se volvió viral gracias en principio a un reportaje de la BBC de Londres en el 2017, pero lo que en realidad hizo que todo detonara fue un TikTok que alguien subió en febrero de este año, y de ahí todos vimos cómo se viralizó. Lo vimos en Guatemala con el caso de Lobo Vázquez, claro, pero también hemos visto casos que se viralizan negativamente, marcas que a lo mejor comentan algo que no debieron comunicar o que fue visceral el comportamiento. ¿Qué has encontrado que hace que algo se viralice para cualquiera de los dos lados, lo positivo o lo negativo? Yo creo que sí influyen muchos aspectos, Julio. Yo creo que el sentido de oportunidad o el timing es clave en esto, porque pues las tendencias son efímeras, ¿sí? El momento correcto para aprovechar una tendencia creo que es fundamental, y tener una lectura de la oportunidad que puede representar para una marca es clave. Ahora bien, no todas las tendencias aplican para todas las marcas. Las marcas tienen una personalidad construida que eventualmente no les va a permitir poder ser partícipe de X o Y tendencia. Pero bueno, por el otro lado, yo creo que de manera positiva lo que incide mucho es la honestidad con la que comunique la marca, ¿sí? O la persona, ¿sí? La honestidad y la autenticidad del contenido. Algo que siempre tienes que tener en cuenta, para bien o para mal, es que el humor siempre va a tender a ser mayormente compartido. El morbo va a ayudar a ser mayormente compartido, y pues evidentemente la nota roja también. Creo que poder sobresalir, ¿sí?, de manera positiva, teniendo esas condicionantes de por medio, es la clave. No hay una fórmula, ¿sí? Es decir, hay muchos aspectos que pueden influir en el éxito o fracaso de cualquier tipo de comunicación en digital. Hemos visto la gestión de comunidades muchas veces muy atrevidas de unas marcas que son un rotundo y total éxito, incluso en contextos difíciles, como también hemos visto unas metidas de pata tremendas, ¿no? Creo que esto depende mucho de la construcción de marca que se tenga detrás, ¿sí? De cuál es el tipo de comunicación que el público está esperando de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo? Radicalmente no podemos ser una marca, no sé, de aventura que radicalmente comunique comedia, ¿sí? Por decirte algo, o venir de un ente o de un chip corporativo a tratar temas, no sé. Entonces, creo que hay que tener mucha coherencia para poder saber y aprovechar esa oportunidad.
la plataforma es importante, el tono y la manera es importante, sin embargo, un guión no existe. Creo que esta es parte de tener capacidad en el ámbito digital, estar siempre alerta, medir los riesgos en un tiempo cortísimo de tiempo, ¿sí? Porque aquí cada segundo cuenta, y al analizar esos riesgos, pues dar el paso al frente o dar el paso a un lado. No hay una fórmula. Y el otro día leía un libro de dos autores que me encantan, todos sus libros son fascinantes, que son los hermanos Heath, Dan y Chip Heath. Y ellos se hacían esa pregunta: ¿por qué algunas ideas pareciera que tienen una mayor viralización que otras? Y ellos encontraban algunos elementos en común. Tú has mencionado algunos de ellos. Y ellos decían: uno, es simple, una idea simple. Dos, tiene un elemento inesperado. Hay un giro que no contábamos. Eso en la comedia es importantísimo, cuando es ese giro que no sabíamos. Hablaban de algo concreto. Dice, es una idea simple, inesperada, es concreta. Es la razón por la cual Donald Trump hablaba en su momento de una muralla. O sea, vamos a construir una pared. Era una idea muy concreta versus candidatos que tenían una idea un poco más abstracta. También hablaban de, tiene que ser creíble. ¿Quién es la persona que lo está diciendo y qué tanta influencia tiene esa persona? Hace un impacto importantísimo. Decía también lo que tú decías, toca una emoción, y puede ser una emoción de me maté de la risa y eso hace que me conecte, o ese morbo, una emoción que nos genera indignación o la visceralidad. Y lo último, en todos los casos ellos encontraban que se contaba una historia. Decían, todo lo que se viraliza es una historia, y los seres humanos compartimos aquello que podemos contar como una historia. Y me encantaría que me contaras cuáles han sido. Yo entiendo que tú has trabajado por décadas en temas de historias de éxitos, y también de donde te toca entrar justamente a batear en un momento donde hay una crisis. Cuéntame cuáles son algunos de esos casos que has visto que te han llamado la atención. Ahí, la verdad es que son muchos, algunos de alta exposición, hay otros que pues definitivamente son para el criterio de análisis interno, ¿sí? El saber si ese es un éxito o es un fracaso. Tomar una decisión en el momento correcto, que para nuestro caso, en nuestro ámbito de trabajo sustentado en datos, si esa decisión es dar un paso a un lado, también muchas veces es la decisión correcta, ¿no? Casos hay muchos. Yo recuerdo perfectamente bien uno para las manifestaciones del 2015. Dentro de todos los criterios de análisis que uno de nuestros clientes tenía de factores, no sé, de toda índole, político, económico, social, etcétera, etcétera, uno de los insumos, uno de los inputs era pues también el mood digital, y entender también hacia dónde estaba esa relación de fuerzas, de opinión, de respaldo, de honestidad, de masividad y demás. Yo recuerdo que nosotros enviamos uno de nuestros reportes, y la toma de decisión era el último input que ellos necesitaban para armar un rompecabezas, en el que tomaron una decisión bastante acertada, y que pues al final del día, más allá de ser un acto ciudadano, ¿sí? desde una marca, resultó siendo en un exitazo de PR, pero fantástico, en el share of voice de las personas, porque fue oportuno, porque los criterios que utilizaron para hacer su statement fue primero escuchar a las personas, que esa es una de las bellezas de digital, que hoy por hoy tenemos la tremenda oportunidad de hacer una escucha activa antes de tomar partido, antes de tomar acción. Hoy podemos entender a nuestras audiencias. El social listening es una de las técnicas más bonitas para hacer esto, y es que precisamente es un arte de escuchar, ¿sí? Y de poder clasificar y de poder categorizar para entender dónde es que está el mood, haciendo pues profundizaciones sobre, no sé, ubicaciones, sobre tipos de personajes, sobre comunidades cautivas, etcétera, etcétera. Pero esa es una belleza. Hoy por hoy no estamos dejándole a la intuición las decisiones, ¿sí? Aquella, no sé, que en algún momento pues era la limitante, y en otro la arrogancia de decir yo lo que creo, ¿sí? O incluso todavía peor, más convencido, lo que la gente quiere es, y diciéndolo por mi mera intuición,
creo que son momentos, estamos viviendo una época en el que eso ya no debería existir, porque tenemos la facilidad de acceder, ¿sí?, a la información de opiniones, creencias y demás de las personas de una manera impresionante e inmediata. La belleza digital, más allá de los casos, que como te repito hay muchos, es que la belleza en digital es que todo se puede medir, y como dice aquel dicho, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y en esa línea es que hoy por hoy podemos tomar mejores decisiones. Recuerdo que también hay muchísimos factores. Tenemos un cliente fuera de Guatemala, un cliente que cotiza en bolsa, que eventualmente pues también fue sujeto de una crisis reputacional por algunos hechos de conflictividad que tuvo en su operación en el país, que fue noticia en un medio noticioso de alta exposición en Europa, siendo una asociación de jubilados en Alemania que invertía parte de los recursos de estos jubilados en acciones, en stocks de esta empresa. Y con el hecho de la noticia, se levantó una alerta de decir que condicionaban su participación en la compra o ser parte de la empresa. Nosotros identificamos esta amenaza a través del sistema de alertas tempranas de monitoreo que hoy tenemos, que esta parte se ha ido sofisticando muchísimo, porque pasamos de monitorear a analizar, y luego de analizar a hacer intelligence y demás, que es un proceso que cada vez se vuelve más complejo pero más enriquecedor. Pues se levantan las alertas y a partir de tener una medición de un potencial impacto negativo para nuestro cliente, pues se activan, se resuelve, se hace la negociación con ellos, se aclara la situación y el momento regresa nuevamente a la calma. Impresionante ver cómo una noticia que sucede aquí, replicada por un medio fuera de Guatemala, que impacta a un tercero, ¿sí?, en Europa, en un tema bursátil. O sea, es impresionante ver los niveles de alcance que tenemos con esto. Otro ejemplo, y es, perdón, por favor, dime. Y esto solo te hago la pregunta rápido para que contestes este ejemplo. Me llama la atención, ¿qué es el tipo de información que tú buscas? Porque podemos verla por volumen de comentarios que se está teniendo o el contenido de esos comentarios, cuál es la emocionalidad de esos comentarios, pero me llama la atención cuál es el proceso que haces para discernir que algo está teniendo ese impacto. ¿Y por qué te hago la pregunta? Sí. Escuchaba el otro día al fundador del mejor hotel del mundo, al Hotel Ritz-Carlton, que es Horst Schulze. Y esto lo mencionaba la semana pasada, que él decía, yo he leído toda la cantidad de encuestas que te puedas imaginar y temas de social listening, y la gente decía, quiero ser tratado como en casa. Y ese era el verbatim, quiero ser tratado como en casa, pero me llamaba la atención que Horst decía, pero lo que no habíamos entendido es a qué casa se refería. Porque dice, no es a mi casa, es a la casa de mi mamá, donde yo crecí, en donde yo no tenía problemas, todo era provisto. Entonces, el insight real era, quiero ser tratado como en la casa donde crecí, en donde todo pareciera que me lo resuelven. Entonces, eso era la experiencia que quería en realidad el consumidor. Y por eso me llama la atención que tenemos el social listening, pero la interpretación no deja de ser un arte que yo entiendo que ustedes en el equipo tienen de varias disciplinas, pero me llama la atención cuando tú recibes esto, ¿qué es lo que buscas interpretar? Aquí hay varias cosas, mi querido Julio. Lo primerito es que para poder entender una situación, una potencial crisis, una amenaza o incluso una oportunidad, lo primero que tenemos que entender es el contexto, ¿sí? Esto es como la data sin contexto, son puros ceros y unos, ¿no? Y es exactamente lo mismísimo. Para nosotros poder entender y poder dimensionar, ¿sí?, desde un ejercicio de captura de información como el social listening, deben considerarse dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo, ¿sí? Uno, el cuantitativo va a ser lo que nosotros podemos medir desde los analíticos de digital. Alcance, ¿sí?, el potential reach, el engagement, no sé, el tiempo de permanencia, no sé, el impacto, cantidad de prints, eso es lo quanti, ¿sí? Pero por otro lado tenemos lo quali,
¿sí? Que es el tipo de mensaje, ¿sí? Porque no es lo mismo que te diga, no sé, una mención negativa, que le digan que alguien es sucio, a que alguien le diga que es sucio por alguna implicación pasada de tono, ¿no? Es decir, no es lo mismo que le digan ladrón a que le digan no sé. O sea, es la intención, la profundidad del tono y manera con el que se dicen las cosas es un aspecto cualitativo. Pero por el otro lado, también la credibilidad del autor, porque podemos ver claramente que hay una diversidad habemos una fauna, ¿sí? de usuarios digitales que tenemos características muy diferentes cada uno. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la opinión calificada, ¿sí? de alguien, ¿sí? que tenga poco impacto. Eso representa una amenaza porque es una opinión calificada y eso raya en los aspectos cualitativos, ¿sí? Por el otro lado, pues podrás tener una opinión no calificada de un usuario que tenga mucho alcance, ¿sí? De un celebrity o de un usuario, no sé, de los que llamamos influencer, ¿no? La palabra favorita de muchos marqueteros. Pero por ahí, entonces, tienes que jugar con los dos criterios. El entender de que de pronto un mensaje tiene mucho alcance, pero que cualitativamente no te impacta directamente a tus intereses, ¿sí? Lo mides de una forma diferente, ¿sí? A tener un mensaje muy poderoso que sí puede representar por una opinión calificada, aunque su alcance sea menor, su trato debe ser distinto. Nuevamente, y esto debe corresponder también a un contexto en el que se están desarrollando los hechos. Entender el contexto para mí es lo principal. Hay un libro que escribió el fundador de Meltwater, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos, que se llama Inside Outside. Y lo que pasa es que nosotros, o muchas veces acostumbramos a nosotros a escuchar o a pretender escuchar exclusivamente lo que se dice de mí, ¿sí? De mí, Luis Castellán, o de ti, Julio Zelaya, quiero saber qué se habla de mí. Sin embargo, lo que nosotros deberíamos de estar escuchando es qué es lo que hay alrededor, por ejemplo, de un programa de streaming, qué tan bien aceptados son o no, quién es mi competencia, qué otros programas, por qué es que están teniendo éxito y aprender a escuchar ese entorno. En mi caso es exactamente de la misma manera de las marcas. Y para poner un nombre, no sé, cualquiera, Popeyes, por ejemplo, el restaurante, creo que tiene que entender a Fridays, más que enfocarse en escuchar exclusivamente qué se dice de mí, porque para entender cuál es la ventaja competitiva de un Fridays hay que escuchar a alguien más. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que entender que siempre estamos condicionados a un contexto y que el contexto no se trata solo de mí. Y me encanta, y aquí resonamos con lo que incluso decía Chiqui Guillén, es data más el contexto. Y quiero hacer esto, la pregunta que nos hacía Carlos Medina, que me parece genial. Estamos en una época en donde sin duda hay ciberataques, donde hay suplantación de identidad, o donde también hay simplemente alguien que decidió ese día tocar nuestras redes sociales, que eso puede ocurrir. Y tuvimos un enemigo que no sabíamos y que utiliza ese anonimato para atacarnos en ese tema. ¿Cómo aplicarías este concepto quali y quanti, pero para reparar la identidad? Supongamos que tuvo un impacto cualitativo y cuantitativo y se viralizó, hay un daño reputacional para la persona o para la empresa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese contexto? Yo creo que la primera, Julio, es que no debemos esperar a ser dañados para construir una reputación. Creo que esa es esta parte preventiva en la que debemos estar enfocados permanentemente, de oficio. No debo esperar yo una crisis, ¿sí? Para poder reparar o empezar a construir un nombre, ¿sí? Pero claro está que aún con esto estamos sujetos, ¿sí? a ser atacados. Pero va a ser más fácil si tú ya tomaste el paso anterior, ¿sí? Pero por el otro lado, creo que es importantísimo entender nuevamente estos datos contextuales. Me dañó cuando uno es el sujeto de la crisis, indistintamente como persona, marca o corporativo, etcétera, pues sí, claramente, emocionalmente nos afecta más, ¿sí?
creemos ser el centro de la atención de todo un país, ¿sí? De toda una región, de todo un continente. Y la realidad de las cosas es que no es así, ¿sí? Habemos más de al menos usuarios de digital, 8.2 millones de usuarios conectados a Internet diariamente en este país, y no somos el centro del universo. Eso es uno. No le llegamos a esos 8.2 millones. Sin embargo, sí debemos enfocarnos, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de este ataque? ¿Y a qué nicho? ¿Y por qué razones? ¿Sí? Atacarlo, contrarrestarlo desde la construcción decidida de una reputación en los aspectos que a mí me atañen, no solo como individuo, como marca y de tal, teniendo esa capacidad de poder segmentar, de poder escuchar y de poder también plantear proactivamente mensajes, ahí va un poco el juego. Nuevamente, cuando me preguntabas cuáles son los elementos característicos para poder tener viralidad, pues nuevamente, aquí es entender, y yo repito e insisto mucho en esto, es entender ese contexto. Una fórmula no hay, porque cada caso es tan diferente. El daño reputacional puede venir por muchas vías, desde escándalos sexuales, ¿sí? Hasta temas de hackeos y demás. Para empezar, creo hoy que tomar las medidas de seguridad en nuestras plataformas, como bien lo decía el video de Google, pues eso es básico y es primordial, ¿sí? No podemos exponer información personal al mundo, ¿sí? Nosotros sabemos bien exactamente en qué país vivimos y cuáles son los riesgos que tomamos, ¿sí? Y esto lo deberíamos de saber en teoría de manera anticipada, ¿no? Pero aún así, las plataformas mismas nos lo recuerdan recurrentemente, verifica tus settings de seguridad, etcétera, etcétera. Por el otro lado, yo creo que es algo importantísimo, es que cada vez que, o una vez esto suceda, no caer en pánico, ¿sí? Si existe la oportunidad de medir, midámoslo. Y creo que por ahí vamos a aterrizar muy bien el impacto que pueda tener cualquier ataque, cualquier crisis, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, tomar decisiones. Muchas veces reconstruir, ¿sí? Una reputación no es un tema de 5 minutos, sino es una acción decidida de ser coherentes, de ser honestos y ser constantes principalmente, creo. ¿Sí? Construir la reputación no es hacer un post. Hacer reputación no es participar en una entrevista. Va por muchos aspectos que deben ser integrales desde todos tus puntos de contacto digital, que era parte de la siguiente diapositiva que te quería enseñar. Excelente. Sí, si quieres mostrarla, podemos compartir ahí para poner en contexto. Perfecto. Súper. Y llama la atención que ese contexto, me encanta ahora todas las noticias relativas a las vacunas, y me llamó la atención en esta semana que iniciaba la vacunación masiva en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, y rápidamente salió una noticia que se viralizó que decía: esto provoca la parálisis de Bell, que es una parálisis facial en los nervios del rostro. Y la pregunta que yo me hacía es, ok, ¿en cuántos casos pasó esto? Porque ya tenemos cientos de miles de personas que están pasando por el proceso de vacunación, y la noticia era 4 en total. Eso era todo. Entonces me llamaba la atención que estaba una noticia que se estaba viralizando, pero fuera de contexto, porque incluso ninguna vacuna es el 100% infalible. Todas las que tenemos tienen ese margen de error, y esto era muy, muy por debajo. Pero me llamaba la atención que, obviamente, como es un tema de actualidad, como tú decías, contextualmente es una tierra más fértil y la gente está buscando más información sobre las vacunas. Entonces, aquí ya estoy viendo acá, por favor. Sí, no, de lo que tú decías, creo que una parte importante de ahora es informarnos y verificar fuentes. Esto es clave para el tema de la gestión, de la búsqueda de información, más allá de lo que se dice de mí, cómo busco yo información. Y como te decía hace un momento, existen 3 formas de gestionarla. Vamos a ver, hay 3 momentos de gestionar la reputación. Sí, lo primero es lo que se dice de mí, lo que se busca de mí es lo segundo, lo que yo digo por mí mismo, ¿sí? Y lo que mencionaba era que pasamos de ser generadores de opinión, cuando hablamos de marcas, de entidades, de organizaciones, de gobierno, etcétera, a ser generadores de contenido.
Hoy por hoy no necesitamos de la publicación de un medio de comunicación para darme exposición. Yo mismo tengo las herramientas de exposición desde un sitio web hasta una fanpage, a una cuenta en Twitter, a una cuenta corporativa en LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, para mí este switch de dejar de ser parte de la opinión a ser parte del generador de la opinión o del contenido, creo que es clave. Pero lo que te decía, la reputación pulula en todos estos aspectos, y esta es la parte que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de querer saber, ¿sí?, cuál es el impacto reputacional que yo tengo como marca, como servicio en el mundo en línea. Y es que no es lo mismo lo que se dice de mí, como te comentaba hace un momento, que son esos medios ganados, y es mi relación con los medios de comunicación, con influenciadores, con inversores, con bloggers, con la construcción, con el link building, con la publicidad en boca digital. Pero por el otro lado también hay una comunidad aquí en medios ganados, en medio de ganados y compartidos, donde pues esa construcción de comunidad depende mucho del engagement, de la opinión de mis detractores, de mi audiencia real, ¿sí?, de los defensores, los advocates de mi marca, los embajadores de marca, y el contenido por menciones generados por otros usuarios sin ninguna intención ni sesgo, ¿sí? Pero también por el otro lado nos afecta cuáles son estos lazos de estas asociaciones por lazos de caridad, de responsabilidad social empresarial, de servicio comunitario, de co-branding, y que muchas veces son terceros que hablan en nombre de nosotros, ¿sí? Esos medios compartidos en foros y demás, reseñas sociales orgánicas, foros sociales, el tema de cómo nosotros hacemos un monitoreo desde el ingreso de palabras clave en el buscador de cualquier red social o en Google, es otra parte de esto. La distribución y promoción de contenido en plataformas de publicación, tú lo conoces bien, iBooks, Kindle, Medium, Draft Digital, etcétera, también es importante y nos pega, y muchísimas veces no lo tomamos en cuenta. El posicionamiento en buscadores es clave. La página de resultados, los famosos SERPs, si nosotros aparecemos optimizados, eventualmente cada vez más se popularizan las búsquedas por voz, ¿sí? Y alguna vez hemos intentado hacer esta búsqueda por voz para saber en dónde está mi marca, es importante hacerlo. La autoridad de mi dominio, qué tan bien rankeado aparece, qué tan usable es mi dominio, qué tan amigable es, ¿sí?, la experiencia del usuario, el famoso UX y demás. Los medios propios, desde el sitio web, hacer marketing de contenido, videos, webinars, podcast, periodismo de marca. Es decir, y si vemos todo este círculo, al final del día, en todo este conjunto, ¿sí?, de puntos de contacto, es donde se gestiona la reputación de cualquier marca, de cualquier corporativo o de cualquier personaje público. Y es por ahí donde te quería mostrar, pues, que justamente el trabajo del Online Reputation Management, la forma en cómo nosotros distribuimos el trabajo, es a partir de empezar con un primer punto de contacto, que es hacer social intelligence, que depende de hacer este desk research, de hacer ese listening para entender las audiencias y entrarle a los números de los analíticos para saber cuál es el comportamiento de los activos digitales. Y esto tiene dos vertientes, ¿sí? Por un lado, el Brand Marketing Intelligence, que es parte de lo que hablaste con Juanpa Carrero hace unos días, pero es precisamente para identificar oportunidades de mercado, para poder hacer análisis de competencia, para poder entender al consumidor, para poder entender a las marcas, para poder hacer pues un benchmark de competencia directa y con otros asociados, ¿sí? Y algo que para mí es importantísimo, ver cuál es el comportamiento de las plataformas. ¿Por qué digo esto? Facebook dejó de ser hace mucho tiempo la plataforma de los jóvenes, sin embargo, es la plataforma más usada. TikTok hoy por hoy apela a un público 100% centennial, y si no algo muy cercano al 100% centennial, que no podríamos entender muchos, que ya pasamos de 40 años, cómo generar contenido allí. Sin embargo, el comportamiento de la plataforma es de altísima viralidad y es importante entender. Y entender cómo se comporta Instagram y por qué su nivel de crecimiento y cómo se comporta LinkedIn y las capacidades de segmentación que hay. Pero por el otro lado, también tenemos el monitoreo social estratégico, ¿sí? Que es precisamente lo que nos pone en contexto, que nos permite identificar a quiénes son los players en este tablero de ajedrez,
es el que nos permite tener alertas tempranas, es el que nos permite tener la medición de sentimiento de la opinión del público, porque hoy trascendimos de la opinión pública, que eran los medios de comunicación, a poder enfocarnos ya en la opinión del público. Por el otro lado, entender también qué parte del pie de la conversación nos corresponde a nosotros en un share of voice, manejar una crisis y generar reportería. En el entendimiento de estas dos vertientes, nos atamos a la estrategia de contenido en los canales digitales para generar awareness, consideración, purchase, retention, advocacy, ¿sí? Pero por el otro lado, también poder prevenir, influenciar, posicionar, defender y reparar nuestras posturas. Y todo esto dentro del modelo peso, ¿sí? De lo propio, lo ganado, lo pagado y lo compartido, que precisamente son estos puntos de contacto. Y es así como nosotros queremos entender, y es nuestra filosofía y nuestra visión de entender la reputación en línea, porque anteriormente el ORM se entendía como exclusivamente el posicionamiento en los buscadores, pero más allá de eso, nosotros entendemos que es este universo que ves acá. Excelente, y vemos que sin duda es sistémico, vemos que no es una sola fuente, es un sistema, y como alguien me decía en una ocasión, también es construir tu capital social. Me decía, ese capital social se da en todas las interacciones que hemos tenido a lo largo de la vida, lo que hemos construido y esos frutos que hemos ido dejando. Entonces es sistémico, hay un tema de capital social y vemos que hay que ser intencional, la parte estratégica de la construcción de la marca, la parte del valor que estamos dando y el contenido que se está creando, y por otro lado, cómo hacemos la trazabilidad del contexto. Ahora, me llama la atención hacerte la pregunta, ¿cómo se maneja esa estrategia de ser voceros individuales y cómo construimos a nivel de empresa? Entonces, déjame ponerte en contexto el ejemplo. Imagínate que yo soy un ejecutivo clave de una organización, tengo mi estructura de redes sociales, hablo y tengo una influencia importante por el puesto que tengo, y luego está toda la estrategia de los community managers, todas las personas que puedan llevar nuestras relaciones públicas y demás. ¿Cómo se alinea esa estrategia de comunicación de los voceros naturales, que pueden ser nuestros ejecutivos, a los voceros oficiales, que son quienes son encargados de la marca? Bueno, yo creo que es importante evaluar las capacidades de comunicación que tengamos en cada espacio, ¿sí? Debemos reconocer que no todos somos buenos comunicadores. Sin embargo, creo que es muy importante, y en estas latitudes, principalmente en Centroamérica, se ha descuidado mucho de la figura de los gerentes relevantes, de los CEOs, de los etcétera, no sé, que son los voceros de sus marcas. No se acostumbra mucho por acá. Creo que eso hay que tomar en cuenta, que es parte del contexto, precisamente por las condiciones históricas, las relaciones que hay muchas veces con el sector empresa, porque hay que decirlo abiertamente, muchas veces en la compartibilidad y en la opinión digital no necesariamente se encuentran opiniones constructivas, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer en el camino de encontrar esos protagonistas institucionales de alto rango. Pero por el otro lado, también tenemos que entender que los principales embajadores de cualquier marca, de cualquier empresa, son sus mismos colaboradores. Y precisamente va a estar en el poder, no sé, hacer suficientemente atractivos de que ellos sean nuestros embajadores sin necesidad de pedirlo. Y nuevamente, regresamos al primer statement de la presentación. Nuestra reputación es cómo hacemos sentir a las personas, ¿no? Nadie deliberadamente va a tomar el paso al frente por mí si yo antes no lo di por él. Y creo que eso aplica a cualquier circunstancia, indistintamente si es de empresarial, de emprendimiento, de estudios y demás. Por el otro lado, también sí creo que dentro de una planificación de comunicación, pues también se identifican quiénes pueden ser estos voceros por afinidad de audiencia. Hoy por hoy es relativamente, vamos a ver, tal vez la palabra no es fácil, pero es accesible, ¿sí? Poder identificar audiencias cautivas para mensajes concretos, ¿sí? Para un mismo producto
para diferentes capas y segmentos, se pueden hacer segmentaciones con vocerías completamente distintas, con personajes y caras visibles completamente diferentes, que hablan en tonos, maneras y demás completamente diferente. Nuevamente, aquí, esa cara visible que puede ser desde lo publicitario, ¿sí?, hasta estrategias de relaciones públicas, pues también tienen exactamente la misma oportunidad desde la óptica y el ámbito digital. Esa es la belleza de esto. Y aquí se nos hace la pregunta, Manuel, ¿cómo separa el ejecutivo de una compañía multinacional de mi persona como marca particular? Y este es un reto que muchas personas tenemos y pareciera que no podemos tener el privilegio de una vida privada. Y eso es algo que CEOs me lo han comentado, me dicen, mira, yo ya no tengo el privilegio de tener una vida privada porque cualquier cosa que puedo decir ya tiene una implicación directa en la marca para la cual trabajo. Claro. ¿Qué sugieres para manejar esa? Porque sin duda son dos marcas, la marca de la vida personal de cada individuo y luego la marca de la empresa. Si tú ves casos como Tim Cook, inclusive su vida personal se ha manejado de forma muy privada, pero a la vez es un vocero importantísimo de una marca que también es muy consistente en sus mensajes. ¿Qué recomendaciones les darías para manejar esa dicotomía que podemos tener? Claro, yo creo que cada caso también es muy particular. Y digo, esto que no suene a una evasiva, pero sí debemos entender muchas veces que sí, efectivamente, cuando somos muy visibles, pues no deja de haber coletazos a nuestras marcas, ¿no? Y bueno, que atrevido a decir nuestras marcas, ¿no? En el caso de estos personajes importantes. Pero vamos a ver, creo que mucho de la certeza de lo que hay construido detrás puede dar esa confianza también de opinión personal y de opinión particular. Y es que nuevamente, hoy por hoy sí podemos medir que las marcas inmensamente son mucho más grandes que las personas. ¿Por qué razón? Porque las marcas son cercanas, porque las marcas son esto con lo que yo visto las paredes de mi casa, si hablamos de cemento o pintura, que es lo que yo consumo como alimento, si estoy hablando de arroz o pasta, o lo que como los fines de semana con mi familia, lo que me llevo a la boca, que puede ser pollo, pizza o carne. Digo, hay una relación muy cercana y muy íntima con las marcas que, nuevamente, en una construcción sostenida en el tiempo, es lo que las hace pervivir a las personas, ¿sí? Y que éstas sobrevivan. Juntas directivas van, juntas directivas vienen, CEOs van, CEOs vienen, etcétera, etcétera. Chairmans hay, van, vuelven, se mueren. O sea, las marcas subsisten. Y creo que por ahí es donde tenemos que entender que la construcción también de nuestra relación como CEO, como frontman, como chairman y demás con una marca, sí tiene implicaciones. Pero también nosotros debemos saber qué marca hemos construido para saber hasta dónde me puedo atrever en la opinión personal. No sé si me doy a entender, pero juegan muchos factores alrededor. Y te quisiera hacer tal vez una pregunta de profundización. Entiendo que no hay una receta única, pero si algo hemos escuchado múltiples veces es que la honestidad, la transparencia y la sinceridad siempre gana. Y mostrarnos tal cual somos en la vida real, en todos los entornos, eso es fundamental. Déjame contarte un ejemplo y me llamó la atención lo que ocurrió. En una entrevista que le hacen a Elon Musk, no sé si la recuerdas, hace algún tiempo, el entrevistador logra sacar su área absolutamente vulnerable y él confiesa que está cansado, que ha dormido en su escritorio y que ha trabajado incansable, y se nota un momento absolutamente humano donde ese personaje visionario como Elon Musk resulta que se cansa igual que nosotros, que está frustrado igual que nosotros, pero lo interesante fue el resultado que eso tuvo, que tuvo un impacto importantísimo detrimental a la marca, porque decían, ¿cómo es posible que no hayas podido establecer procesos y tu equipo? O sea, tuvo un backlash importante ese momento de vulnerabilidad. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿hay temas que tú recomiendas que sean fuera de alcance? Porque puede ser que esos temas de vulnerabilidad, por un lado, yo quiero contar una historia, pero
¿no deberíamos tocar esos temas o es nuevamente contextual a la empresa y en realidad no hay una fórmula? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que sí, efectivamente, la honestidad en cualquier contexto y en cualquier escenario siempre debe ser una premisa y una forma de vivir. Pero por el otro lado, pues sí entender de que no hay que confundir ser honesto con ser abusivo, ¿sí? Yo creo que el ser honesto no implica ser, no sé, bueno, como te lo dije, ser abusivo, ¿no? Ser desafiante. Por el otro lado, muchas figuras de exposición pública, pues también, según los intereses que representan, pues tienen la capacidad, creo yo, de poder medir las consecuencias de su reactividad ante la opinión de un público que eventualmente va a ser detractor. Regularmente, si alguien tiene éxito, va a tener detractores, y eso creo que tampoco no es ningún secreto, y es algo que es parte del éxito con el que cualquier empresario, cualquier emprendedor debe aprender a lidiar. La reactividad y cómo administremos emocionalmente la opinión de un público en particular, ¿sí? También debe condicionar mucho de esta inteligencia con la que nosotros comunicamos. Ahora, por último, yo sí creo que hay algunas vulnerabilidades que recuerdo yo que el tema del contexto con lo de Elon Musk fue en un momento en el que también en bolsa venía para abajo, previo al comentario, ¿sí? Que para mí era lo que condicionaba el contexto en ese momento. Creo que el comentario hubiera sido muy bien recibido si las acciones hubieran ido para arriba. Uy, que es la marca más valiosa. Claro, entonces ahí es donde hay que entender de que una cuestión impacta directamente a la otra. Si voy para arriba, no tengo nada que criticarle, ¿sí? Porque mientras estemos bien, pues no importa que esté jodido, ¿no? Sí, para decirlo en buen español. El asunto es que por ahí es donde tenemos que entender esa parte. Creo que el mensaje hubiera sido completamente, no sé, otro o recibido de otra forma si la condición del valor de las acciones hubiera sido inverso a como estaba en ese momento. Y esos son los factores que también, teniendo una gran responsabilidad, hay que medir esos pasos. Si eventualmente un momento de introspección lo hacemos los mortales y los mundanos, no digamos esta gente que está en el Olimpo, que tienen, pues creo yo que cualquier cantidad de asesores para esta toma de decisión, lo que hay que decir es que no dejan de ser humanos, ¿sí? Y que así como todos emitimos opinión en redes, ellos también lo hacen y hay que aceptarlo como tal, con las consecuencias que puedan tener para el negocio. Y creo que uno de los aprendizajes principales que me llevo es que la data sin contexto simplemente no funciona. Yo te puedo decir 5, 4, 3, 2, 1, eso no es nada más que datos, pero si te digo esto va a estallar en 5, 4, 3, 2, 1, ese contexto hará toda la diferencia. Ahora, quisiera hacerte algunas preguntas finales para las personas que siempre me gusta hablar de 3 tipos de organizaciones y para que tú nos pudieras decir qué le recomiendas a cada uno de 3 grupos. Primero voy a decir la empresa ratón, que como su nombre lo dice, está en una etapa de sobrevivencia, está en una escala pequeña que está empezando, tiene esa agilidad de poderse mover, pero está justamente en una etapa de sobrevivencia. ¿Qué le recomendarías a ellos? Segundo, ¿qué le recomendarías a una empresa que está en una etapa de gacela? La gacela ya es la adolescencia empresarial, más ágil para moverse, pero a la vez muy propenso a ataque de depredadores. Mientras que un ratón no es apetecible para muchos depredadores, una gacela sí. Ya su forma de moverse incluso es más atractiva, pero no ha llegado a la escala de ser un elefante, que es el tercer momento empresarial. Cuando ya la empresa es grande, pesada, ya su reto a lo mejor es reinventarse y tal cual tú sabes, el elefante le cuesta moverse, pero cuando mueve hace que todo cambie, el entorno cambia, todo vibra alrededor. ¿Qué le recomendarías a cada una de las empresas? Probablemente el elefante ya tiene muchas herramientas, tiene data scientists, tiene etnógrafos de información. A lo mejor una gacela está empezando en eso, tiene agencias que les ayudan, y el ratón a lo mejor lo está haciendo el mismo emprendedor o emprendedora
por carencia de recursos. Ellos mismos están haciendo sus propios procesos de social listening y lo hacen internamente. ¿Qué consejo le darías a cada uno de estos 3 grupos para empezar a aplicar estas herramientas? Yo lo que creo para cada caso en particular, hay algunos que son transversales. Es que el acceder al menos desde mi ámbito de acción, ¿sí? Acceder a datos e información de Internet está a la mano de los 3, ¿sí? Entonces no debería ser esto un impedimento. Claro que mientras más grande el animal, pues más sofisticado van a ser sus recursos. Sin embargo, desde el más pequeño, el poder hacer búsquedas en Google Trends te puede abrir y te puede iluminar realmente por dónde es que hay un pool, ¿sí? de búsqueda de las personas, dónde están los intereses y demás. Por el otro lado, las técnicas más básicas de social listening están en los mismos buscadores de las plataformas. Es decir, es tan básico como de pronto poner, no sé, si yo vendo pizza y poner la palabra pizza zona 7 en Twitter, ¿sí? Y ahí me voy a encontrar con un usuario que dice, estoy en la zona 7, tengo un antojo de pizza, pero no tengo un peso. ¿Sí? O ya es muy tarde. Eso es un ejercicio de social listening, de pronto muy rudimentario, pero claramente válido, ¿sí? Para saber, o googlear, o poner en el buscador el nombre de mi marca particular e intervenir en la conversación. Estás jodido de pisto, mira, aquí te mando un cupón de 50 pesos de descuento, aprovechalo, mañana te esperamos. O mira, ya cerramos, pero te esperamos mañana a desayunar, aquí hay un cupón de 15 quetzales para que pases por tu desayuno con nosotros. O sea, eso para el ratón es accesible, o sea, no hay excusa. Si necesitamos ver cómo es el comportamiento de audiencias, hay estudios al alcance de la mano. O sea, creo yo que en ese aspecto, si bien, pues obviamente no va a ser la información ad hoc, ¿sí? la custom made para mi empresa, pues sí me da bastantes luces. Hay herramientas gratuitas, hay trials, o sea, y yo creo que hay un sinfín de oportunidades que pueden ser aprovechables. Por el otro lado, para la Gacela funciona exactamente de la misma manera. Conforme vamos creciendo, pues va creciendo el nivel de sofisticación. Tal vez no llegamos a business intelligence, ni a inteligencia artificial, ni mucho menos, pero sí podemos implementar procesos de social listening y poder empezar a entender tendencias, pagar una herramienta que nos vaya dando trends, que nos vaya dando segmentaciones, que nos vaya dando tipos de audiencia, etcétera, o benchmarks y demás. También eso es algo que para un emprendimiento de mediano tamaño puede ser accesible. Y por último, pues como tú lo dijiste, para el gran elefante, pues esa parte de poder somatar la mesa o de darle vuelta al timón, pues de pronto es un proceso que es más lento por la cantidad de información que tiene que administrar, por los procesos internos que tiene que superar, etcétera, 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 pero que al final ese golpe de timón sí va a cambiar completamente el mapa de ruta y que por ahí es donde tenemos que entender en qué circunstancias estamos. Por el otro lado, y viéndolo a la inversa, creo que una estupenda práctica es hacer la recomendación del ratón con el elefante, porque eso es lo que lo va a acercar más a la realidad de la comunicación digital. Entonces, por ahí te digo, creo que todos aplican para cada escenario y la ventaja es que, como te digo, en digital todo se puede medir y pues principalmente que no hay, vamos a ver, insumos siempre vas a tener que te den luces. Eso a mí me queda clarísimo, porque justamente así fue como empezamos nuestro negocio nosotros, haciendo búsquedas rudimentarias, atando A con B, y claro, y de metodologías aprendidas en otros entornos de monitoreo de medios, etcétera, etcétera, y que poco a poco pues también nosotros nos fuimos sofisticando, te lo digo con la plena certeza, porque nosotros lo hicimos en las 3 etapas. Uh-huh. Sí. Excelente. Y me encanta que tú nos has recomendado varios principios que creo la pena recordarlos. La importancia de escuchar, la importancia de darnos cuenta que la reputación que construimos es intencional por un lado, pero la reflejan los actos que hacemos consistentemente. Tú nos hablabas mucho de la consistencia y yo creo que eso es... Vamos a cosechar eso que hemos sembrado constantemente y durante años.
Y por otro lado, vemos que es sistémico. Vemos que no es una sola fuente, sino que hay múltiples fuentes que interactúan y que potencializan eso que podemos tener. Y me quedo también con que la data sin contexto no nos funciona de mucho, que es contextual y tenemos que entender cuál es el momento en el que estamos teniendo cierta información. Entonces, sí. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Creo yo también. O sea, y el propósito, esa me encanta, porque podríamos tener solo información, pero que nunca se utiliza para nada. Y creo que el propósito también nos da la utilización. Entonces, me encanta hacer una pregunta final que te voy a dar unos segundos para que la puedas pensar, mi querido Huicho, y es, si tú pudieras dejar un tweet, te estás restringido a tu mayor perla de sabiduría, ¿cuál sería? Y te voy a dejar unos segundos para que la pienses, para decirle a nuestra audiencia que este es el final de temporada de 2020 de Mentor Sessions. Así que descansaremos 2 semanas en donde tendremos nuestros programas regulares lunes y viernes. Tenemos programas especiales preparados para el resto del año. Esos siguen, pero estas sesiones en vivo las retomaremos en el año 2021, en enero, y tenemos unos programas espectaculares que tenemos múltiples sorpresas que vamos a empezar a develar en nuestras redes sociales. Y el 1 de enero 2021, ustedes verán todo lo que hemos estado preparando, que ha sido muchos meses, y finalmente estamos muy contentos de poder poner a disposición de ustedes. Así que los esperamos pronto y desde ya que Dios les bendiga y que tengan excelentes fiestas de fin de año. Así que mi querido Huicho, ¿cuál sería ese tweet que tú le regalarías a nuestra audiencia que refleja alguna de tus perlas de sabiduría? Hola. Sí, te escucho. Es que se quedó trabada la pantalla. Yo creo que vamos a ver, yo creo que podría ser algo como todos opinan lo que somos, pero nadie conoce lo que hacemos, ¿sí? O algo por ahí. Es un tema atado a la reputación. ¿Sí? Esa me encanta. Y eso, yo no sé si tú recuerdas el famoso comercial que decía, es lo que haces en la oscuridad lo que te va a llevar a la luz. Sí. Y no necesariamente las personas ven todo lo que implicó llegar a donde estás. Así que te agradezco muchísimo, Manuel, que nos hace la pregunta. Todos los programas están grabados ahí en mi canal de YouTube. Tenemos ya casi 30 Mentor Sessions que hemos hablado de diferentes temas. Han sido temas espectaculares. Y como siempre, esto nació de una frase que le aprendí a Newton: si he podido divisar nuevos horizontes es porque he estado parado en los hombros de gigantes. Y sin duda hoy estamos cerrando esta temporada con un gigante. Gracias, mi querido Huicho. Te agradezco tu generosidad de compartir. Gracias por todo lo que has compartido y todos los miembros de tu equipo que nos han dado múltiples herramientas que nos hacen mejores empresarios, mejores emprendedores, pero sobre todo mejores personas. Así que muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Que Dios les bendiga. Creemos siempre que lo mejor está por venir. Felices fiestas y nos vemos en 2021. Nuestros programas de lunes y viernes siguen vigentes. Tenemos unos muy especiales para las fiestas de fin de año que espero disfruten. Así que gracias, mi querido Huicho. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Feliz noche, Julio. Gracias por todo. Saludos.